Todos, hoy vamos a hablar de la nomenclatura en compuestos inorgánicos. Recordemos que la nomenclatura es un sistema de reglas que se aplica para darle nombre a un compuesto y ese sistema de reglas responde a los átomos que están formando mi compuesto y a los estados de oxidación que utiliza cada uno de ellos o cada uno de los átomos dentro de la molécula. En este caso en particular, de la nomenclatura inorgánica, hay tres sistemas que han sobrevivido al tiempo y que se utilizan todavía los tres de manera común para nombrar sustancias inorgánicas. El primero de ellos se llama la nomenclatura Stock y esta hace uso de números romanos que me permiten saber qué estado de oxidación está utilizando un elemento dentro de la molécula. El segundo se llama nomenclatura sistemática y esta utiliza o nos dice cuántos átomos de cada elemento forman la molécula. Y finalmente tengo la nomenclatura tradicional. En la nomenclatura tradicional yo utilizo unos prefijos y unos sufijos que me permiten saber exactamente cuál estado de oxidación está utilizando un átomo dentro de una molécula. Vamos a entrar en materia entonces y vamos a empezar por los compuestos más sencillos de la naturaleza, que son los óxidos. Bien, recordemos que hay dos tipos de óxidos, los básicos y los ácidos. Los óxidos básicos están formados por un metal más oxígeno y los óxidos ácidos están formados por un no metal más oxígeno. En este caso vamos a empezar por hablar de los óxidos básicos, es decir, los que están formados por metales. Bien, y vamos a hablar de unos que son particulares y son los que son monovalentes. ¿Qué quiere decir monovalente? Que ellos tienen un solo estado de oxidación. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es mirar cómo se arman los nombres dependiendo de cada nomenclatura. Entonces, para mirar cómo se arman esos nombres, lo que yo voy a hacer es que voy a manejar como unas estructuras básicas. En el caso de la nomenclatura Stock, lo que yo voy a hacer para nombrar compuestos es lo siguiente. Yo voy a utilizar la palabra óxido, después voy a utilizar la palabra de y finalmente el nombre del metal que está acompañando al oxígeno. En este ejemplo que tengo acá, para poder nombrar este compuesto, él está formado por oxígeno y por sodio. Es decir, que este compuesto se llamaría, utilizando esta estructura, óxido de, y como el metal es sodio, se llamaría óxido de sodio. Siguiendo esa misma lógica, en este ejemplo, este compuesto se llamaría óxido de aluminio. Bien, eso es en la nomenclatura Stock y es un poco fácil. Vamos a pasar a la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática lo que hace es decirme cuántos átomos tengo de cada uno de los elementos. En este ejemplo estoy hablando de dos elementos diferentes, oxígeno y sodio, y tengo que mirar cuántos oxígenos tengo y cuántos sodios tengo dentro de la molécula. Para poderme decir esas cantidades, la nomenclatura sistemática utiliza unos prefijos. Si yo tengo un solo átomo, el prefijo que usaré será mono. Si tengo dos átomos, el prefijo que usaré será di. Si tengo tres, será tri. Si tengo cuatro, será tetra. Si tengo cinco, será penta. Si tengo seis, hexa. Y si tengo 7, hepta. ¿Listo? Entonces, en este caso del ejemplo, yo voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a poner el prefijo de cantidad, la palabra óxido, de, prefijo de cantidad y el nombre del metal. Si empezamos a construir el primer nombre, tenemos lo siguiente. En esta estructura química yo solo tengo un oxígeno. Es decir, que esto se va a llamar monóxido de, y en este caso tengo dos sodios, es decir, que el compuesto se va a llamar monóxido de disodio. Mono, que me indica que hay solo un oxígeno. Óxido, que me habla de los oxígenos. Di, que me dice que tengo dos sodios.
y sodio, pues que me habla del metal. Si aplicamos la misma regla para el segundo compuesto, este me va a quedar de la siguiente manera. Tengo 3 oxígenos, así que él se va a llamar trióxido, ¿bien? Y tengo 2 aluminios, eso quiere decir que se va a llamar de dialuminio, ¿bien? Ahora, en el caso de la nomenclatura tradicional, yo voy a tener la siguiente estructura. Voy a poner la palabra óxido, la raíz del nombre del metal, es decir, si por ejemplo él se llama sodio, voy a utilizar solamente una parte de ese nombre, el sod, y le voy a poner la terminación ico. En este caso del ejemplo, yo tendría que él se llamaría óxido sódico. Bien, óxido sódico. Ahora, si lo aplicamos al segundo ejemplo, voy a tener la palabra óxido, la raíz del nombre del metal, que sería alumín, y la terminación ico, se llamaría óxido alumínico. Bien, ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Este primer óxido en nomenclatura stock se llamaría óxido de calcio. En nomenclatura sistemática se llamaría monóxido de calcio y en nomenclatura tradicional se llamaría óxido cálcico. Si miramos este ejemplo, en nomenclatura stock él se llamaría óxido de litio, en la sistemática se llamaría monóxido de dilitio y en la tradicional se llamaría óxido lítico. Bien, vamos para el segundo caso de óxidos y son los óxidos básicos o ácidos que sean polivalentes, es decir, óxidos que tengan metal, óxidos que tengan no metal, pero cuya condición es que tienen los metales o no metales, tienen más de un estado de oxidación. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por la nomenclatura stock y lo vamos a hacer a partir de un ejemplo. ¿Bien? Entonces, en el caso de la nomenclatura stock, yo voy a utilizar la misma estructura que tenía anteriormente. Usar la palabra óxido, la palabra de, el nombre del elemento. Pero aquí voy a adicionar algo y es que el estado de oxidación del elemento lo voy a poner en números romanos. Bien, vamos a empezar con este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es saber qué estado de oxidación está utilizando el metal allí. El metal en este caso es cobre. Bien, entonces, si yo aplico las reglas de estados de oxidación, puedo hacer aquí la ley de aspas. Este 1 pasaría acá y este 2 pasaría acá. Bien, en este caso el estado de oxidación del cobre va a ser +1. Para construir el nombre, entonces yo voy a poner la palabra óxido de el nombre del metal, que sería cobre, y su estado de oxidación en números romanos, es decir, que él se llamaría óxido de cobre 1. Si nos vamos a este segundo ejemplo, dense cuenta que los elementos que forman el óxido son los mismos, pero la molécula es diferente. Aquí yo tengo 2 cobres en la de arriba y en la de abajo tengo un solo cobre. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar los estados de oxidación. Este siempre trabaja con -2, la suma de esos estados siempre debe dar 0 y para que esto me dé 0, el cobre debe estar trabajando con +2. Bien, es decir, que al construir el nombre de este segundo compuesto quedaría óxido de cobre y su estado de oxidación en romanos, es decir, 2. Óxido de cobre 2. Es sencillo, lo importante es que sepamos saber los estados de oxidación o sepamos sacar los estados de oxidación, de lo contrario va a ser difícil nombrar el compuesto. En el caso de la sistemática se mantiene exactamente la misma estructura anterior. Se utiliza la palabra, el prefijo de cantidad, óxido de prefijo de cantidad y el metal o no metal. En el caso del ejemplo que venimos trabajando, esto se llamaría, como hay un solo oxígeno, sería monóxido de
hay dos cobres sería Di y el metal cobre se llamaría monóxido de dicobre. En el caso del segundo ejemplo, yo utilizaría el prefijo mono, óxido, de, y como hay un solo cobre, se pone solamente la palabra cobre, monóxido de cobre. ¿Por qué no se pone el segundo prefijo? Porque decir monóxido de monocobre sería demasiado redundante. Así que si usted tiene el prefijo mono al principio, no debe poner el prefijo mono en el metal. Bien, así que quedaría monóxido de cobre. La que se hace un poco más compleja es la nomenclatura tradicional, y ella se hace compleja porque utiliza un sistema de prefijos y sufijos muy interesante. Entonces, ¿en qué consiste este sistema de prefijos y sufijos? Resulta que nuestros elementos de la tabla periódica pueden tener 1, 2, 3, 4 o hasta 5 estados de oxidación. Hay elementos que tienen uno solo, hay elementos que tienen 2 estados de oxidación, otros que tienen 3, otros que tienen 4 y otros que tienen 5. Cuando yo formo un compuesto, tengo que saber con qué estado de oxidación se está trabajando. En el ejemplo anterior veíamos que el cobre podía tener dos posibilidades, que trabajara con el estado de oxidación más 1 o que trabajara con el estado de oxidación más 2. En el caso de la nomenclatura tradicional, yo no voy a designar ese valor con un número en romano, sino que voy a utilizar unos prefijos y unos sufijos. ¿Bien? Vamos a ver cómo funcionan estos. Cuando yo tengo estados de oxidación muy pequeños, utilizo el prefijo hipo, pongo aquí en el espacio el nombre del elemento incompleto, solo la raíz del nombre, y la terminación oso. Cuando tengo estados de oxidación que no son tan pequeñitos, pongo el nombre del elemento y la terminación oso. Si tengo estados de oxidación grandes, le pongo la raíz del nombre del elemento, la terminación ico y así sucesivamente. Vamos a empezar a mirar uno por uno cómo funcionaría este sistema. Vamos a empezar por elementos que tengan solo dos estados de oxidación. Un ejemplo de ellos puede ser el hierro. Si nos damos cuenta, en esta cartica, el hierro tiene dos estados de oxidación, el estado de oxidación más 2 y el estado de oxidación más 3. Bien, cuando esto sucede, yo tengo un primer estado que va a ser pequeño y un segundo estado que va a ser grande. En este caso, cualquier elemento que tenga dos estados de oxidación se va a nombrar así. Si está utilizando su estado de oxidación pequeño, se va a llamar o va a terminar en oso. Y si está utilizando su estado de oxidación grande, su nombre va a terminar en ico. En este caso, el estado de oxidación del hierro más pequeñito va a ser más 2. Es decir, cuando él en un compuesto utiliza el estado de oxidación más 2, se va a llamar ferroso. Y en este caso, el estado de oxidación grande va a ser más 3. Cuando en un compuesto él utilice su estado de oxidación más 3, se va a llamar férrico. Bien. Ahora, vamos a ir con el siguiente ejemplo y es cuando el elemento tiene 3 estados de oxidación o 3 valencias. Un ejemplo de ello puede ser el teluro. El teluro tiene 3 estados de oxidación, el estado de oxidación más 2, el estado de oxidación más 4 y el estado de oxidación más 6. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene un estado de oxidación que es muy pequeño, tiene uno que es pequeño y tiene uno que es grande. Cuando el teluro trabaja con su estado de oxidación muy pequeño, es decir, más 2, el más chiquitico, el primero de los 3, se va a llamar hipotelur oso. Cuando utiliza su estado de oxidación más 4, es decir, el segundo, se va a llamar telú oso. Bien, y cuando trabaja con su estado de oxidación más grande,
se va a llamar telur y le pongo la terminación ico. Bien. Ahora, hay elementos que tienen 4 estados de oxidación. Por ejemplo, uno de ellos es el cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. Bien, dependiendo de su estado de oxidación, pues él va a recibir un nombre. ¿Cómo se van a dar esos nombres? Si yo trabajo con el estado de oxidación más chiquitico, para este ejemplo el +1, él se va a llamar hipocloroso. Si estoy trabajando con el segundo más chiquito, en este ejemplo +3, se va a llamar cloroso. Si estoy trabajando con el primero más grande, en este caso +5, se va a llamar clor-ico. Y si yo trabajo con el más grande, que en este caso va a ser +7, se va a llamar perclórico. Bien. Ahora, hay elementos que tienen hasta 5 valencias. Un ejemplo de ello puede ser el manganeso. El manganeso trabaja con 5 estados de oxidación, +2, +3, +4, +6 y +7. ¿Listo? 5 estados de oxidación. Si él trabaja con 5 estados de oxidación, ellos se van a nombrar así. El más chico, que sería +2, se llamaría hipomanganoso. El siguiente, que sería +3, se llamaría manganoso. El siguiente, mangánico. El siguiente, permangánico. Y el más grande se va a llamar hipermangánico. Bien. Ahora vamos a aplicar esas reglitas a los óxidos. Cuando voy a nombrar un óxido en la nomenclatura tradicional, yo pongo la palabra óxido y pongo el nombre del metal o no metal dependiendo de su valencia y teniendo en cuenta las reglas anteriores. Vamos a utilizar como ejemplo el cloro. Recordemos que el cloro tiene 4 valencias, +1, +3, +5 y +7. Entonces, vamos a ver el ejemplo de este óxido. Este óxido es Cl2O. Lo primero que tengo que hacer es saber con qué estado de oxidación está trabajando el cloro. Si aplico la ley de aspas, este +1 iría acá, es decir, que el cloro estaría trabajando con +1. ¿Cómo va a ser su nombre? Yo voy a poner la palabra óxido y le doy el nombre al cloro dependiendo de su valencia. Como la valencia que está utilizando es la más chiquita, él se va a llamar óxido hipocloroso. Bien, ahora vamos a mirar este siguiente óxido. Me dicen que tengo Cl2O3. Si yo aplico aspas, el cloro estaría trabajando con un estado de oxidación +3, es decir, utilizaría el segundo estado de oxidación. Ese óxido entonces se llamaría óxido cloroso. Bien, ahora en el tercer caso yo tengo el cloro y él está trabajando con oxígeno. Si cruzo S5, el estado de oxidación de este cloro va a ser +5 y por tanto se va a llamar óxido clórico. Y finalmente, si tengo este óxido, que va a ser Cl2O7, y aplico aspas, el cloro está trabajando con +7. Es decir, que ese óxido se llamará óxido perclórico. Bien, un poco más fácil. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Vamos a hacer óxidos de hierro. Entonces recordemos que el hierro tiene 2 estados de oxidación, +2 y +3. Y que si él trabaja con +2 le vamos a dar terminación oso. Y si trabaja con +3 le vamos a dar terminación ico. En este primer compuesto tengo FeO. El oxígeno siempre trabaja con -2. La suma de las cargas me debe dar 0. Es decir, que el hierro debe estar trabajando con +2. Bien,
Como está trabajando con +2, su nombre va a terminar en oso. Es decir, que este óxido se va a llamar óxido ferroso. Ahora bien, en el caso del siguiente ejemplo, tengo este óxido Fe2O3. Se aplicó aspas, el hierro estaría trabajando con estado de oxidación +3 y como con estado de oxidación +3 tiene la terminación ico, él se llamaría óxido férrico. Bien, vamos a mirar algunos ejemplos para que podamos reforzar un poquito este tema. Entonces, tenemos este ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es saber con qué estado de oxidación está trabajando el azufre. Esto me va a dar -6 y para que las cargas se nivelen, el azufre va a estar trabajando con estado de oxidación +6. Bien, vamos a empezar a mirar cada nomenclatura. En la stock esto se llamaría óxido de azufre 6. En la sistemática esto se llamaría trióxido porque tengo 3 oxígenos de azufre. Y en la tradicional el azufre tiene 3 estados de oxidación, +2, +4 y +6. Como está trabajando con el más grande, esto se llamaría óxido sulfúrico. Ahora miremos este ejemplo. Si aplicamos aspas y pasamos este 5 a la P, eso quiere decir que el fósforo está trabajando con estado +5. Bien, la nomenclatura stock de él sería óxido de fósforo 5. La sistemática sería pentaóxido porque hay 5 oxígenos, de difósforo porque hay 2 fósforos. Y la tradicional, el fósforo tiene 3 estados de oxidación, +3, +4 y +5. Como estamos utilizando el más grande, esto se llamaría óxido fosfórico. Bien, vamos a dejar este videito hasta acá y continuamos con los siguientes compuestos más adelante. Un abrazo para todos.